Buenas tardes a todos. Para mí es motivo de bendición participar en la reflexión de esta tarde. Ya nos gozamos en la alabanza. Creo que fue un tiempo hermoso. Vamos ahora a pasar a la meditación de la palabra. La estaré basando en Números capítulo 13, versículos 25 al finalizar el capítulo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta es la base bíblica de la reflexión de hoy. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a poner este tiempo en Dios y para Él. Padre, en esta hora te bendigo, te doy gracias por este domingo, por lo que se ha hecho hasta este momento, por mis hermanos que están en sus casas y otras personas, amistades que estarán mirando este video. Permite, bendito Padre, que tu palabra pueda llegar a cada corazón, a cada vida y lograr el efecto que tú quieres que logre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien. Antes de ir a la reflexión en sí, quiero dar un pormenor del por qué pensamos en el tema de hoy. Hay una iglesia muy grande en Singapur, una iglesia centrada. Cuando se vino esto de la pandemia, el pastor juntamente con sus líderes pensaron en qué hacer frente a este virus que amenazaba a aquella región y al mundo entero. ¿Qué hacer como iglesia? Y ellos recomiendan 7 cosas que las iglesias cristianas debemos de hacer tanto durante esta pandemia como después de ella. Dentro de las 7 cosas que recomiendan, hay una que queremos tocar hoy y tiene que ver con una fe firme. Como iglesia cristiana, si hay algo que debemos de cuidar y tener en este tiempo, es una fe bien firme, bien puesta en Dios, para que podamos salir adelante ante los embates de esta pandemia y más allá de ella. Pero no solamente necesitamos una fe sólida para nosotros mismos, sino también para ser líderes en todo el globo, en todas las personas que estarán buscándonos como iglesia para pedirnos un consejo, para pedir orientación, porque la situación que se viene más adelante, sin ser pesimista, la verdad que no es halagadora. Pero yo creo que el tema de hoy nos estará ayudando a todos. Bien, pensando entonces en esa recomendación de tener una fe sólida, basado en el pasaje que he leído, yo quiero
tocar el siguiente tema al que quiero titular pesimismo y optimismo. Entendemos por pesimismo aquella manera de pensar donde las personas se centran en lo más negativo. Y por optimismo, aquellas personas que tienen un concepto centrado de las cosas, que miran con fe, que miran con optimismo hacia el futuro o hacia lo que van a emprender. Ya adentrándonos en el pasaje que hemos leído, quisiera darles algunos antecedentes y son los siguientes. El pueblo de Dios había sido sacado de la tierra prometida, de la tierra de Egipto, y rumbo a la tierra prometida. No estaban tan lejos, tampoco tan cerca, pero ya se notaba hacia el otro horizonte la tierra a la cual ellos se dirigían. Bien, como esto se avecinaba, el pueblo fue ante Moisés y le sugirieron, según Números capítulo 1, versículos 21 al 25, le sugirieron a Moisés que por qué no enviaba unos varones para que fueran a reconocer la tierra, como que Moisés consintió en aquel consejo que ellos le dieron y por lo tanto Moisés lo que hizo fue seleccionar a 12 príncipes. Estos príncipes, la idea tiene que ver con que eran personajes principales dentro del pueblo de Dios, líderes, a los que Moisés comisionó dándoles los pormenores de lo que tenían que hacer al explorar aquella tierra que Dios les había prometido. Cabe mencionar que Dios había dicho que tomaran posesión de ella y fue idea del pueblo. Y también Moisés consintió en enviar a estos varones a reconocer la tierra. La travesía duró 40 días. En estos observaron todo lo que Moisés les había encargado. Miraron cómo era la tierra, si era fértil, si era desértica, si era productiva, cómo eran las ciudades, cómo eran sus muros, cómo eran sus habitantes. Al finalizar, regresan y al hacerlo, aquí ese grupo de 12 jóvenes, de 12 príncipes, se divide en dos. 10 que llegan con un informe negativo y 2 que asumen una postura optimista. Quisiera que en esta reflexión nos adentremos ahora en lo que tiene que ver con esos 10 príncipes. Ya hemos dicho que eran líderes que no obstante, al ver que la tierra tenía que ver con lo que Dios había prometido, asumieron actitudes muy negativas. Así es que la primera parte principal de este tema tiene que ver con estos 10 varones que fueron pesimistas, 10 varones que asumieron actitudes, como ya mencionamos, negativas. Ellos llegan con el siguiente informe. Cabe mencionar que en el informe que dan, lo primero, pues era una realidad. Ellos dijeron que la tierra era como Dios lo había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Y como prueba, ellos llevan un racimo de uvas y por allí otros frutos para decir, pues en realidad la tierra es como Dios la prometió. Mas, sin embargo, después de decir eso, que era verdad, que era cierto, empiezan a mencionar en su informe otras cosas, algunas parte verdad, parte mentira. ¿Como cuáles cosas ellos mencionaron después del reporte veraz? Por un lado dijeron que el pueblo era fuerte, pero ellos lo veían más allá de lo real.
También mencionaron que la ciudad estaba muy fortificada. Algunos dicen que los muros de las ciudades, sobre todo de Jericó, era un muro que medía 6 metros de ancho, o sea que arriba fácilmente podía transitar una carreta, y que de alto tenía más o menos 7 metros y medio. Así es que era una ciudad muy grande, ciudad habitada también por gigantes. 5 tribus habitaban aquella región. En estas cosas hay parte verdad, pero también notemos que estos jóvenes como que exageraban más las cosas. Ahora veamos que aparte de dar el informe, ellos asumen algunas posturas negativas diciendo, no podremos, son más fuertes que nosotros, es tierra que traga a sus moradores, son personas de gran estatura. ¿Saben cuánto medían los habitantes? Alguna raza que estaba allí en aquella región eran los descendientes de Anak, raza de gigantes. Se dice que medían más o menos 2,10 de alto y algunos hasta 2,70. Eran personas muy grandes, muy altas. Así es que entonces, ante todo esto, ellos se sintieron menos. Aparte, fíjense bien, algo que se apoderó de ellos, un miedo atroz, porque dicen, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas al lado de ellos. Imagínense a una persona de 2,70 de alto y ellos mirándose como una langosta. Así se miraban ellos. Pero lo que es peor, ellos ahora estaban pensando como los pobladores de aquella región. Ellos decían, y así les parecíamos a ellos. O sea que no solamente ellos se llenaron de esta mentalidad, sino que también se la atribuyeron al enemigo. Quiero que me escuchen bien. Muchas veces cuando el miedo, cuando el temor se apodera de nosotros por la incredulidad, hacemos que los demás piensen cosas que no están pensando y que más bien nosotros somos los emisores de ese pensamiento. Muchas veces el enemigo piensa en derrota y nosotros estamos pensando que él tiene una mentalidad de victoria. Ejemplo, ustedes recordarán cuando un personaje en la Biblia estaba titubeante como estos príncipes en si iba a la guerra contra el enemigo o no. Y sucede que estaba en eso pidiéndole a Dios seguridad para si iba. Y sucede que Dios le permitió un sueño a este varón. Él se llamaba Gedeón. Y sucede que en el sueño él vio al enemigo y dice que el comentario del enemigo, o sea, los midianitas, dice que en el sueño un varón decía, no, ellos vienen y nos van a destruir. Notemos entonces cómo pensaba el enemigo, en derrota. Pero aquí estos príncipes estaban pensando en el enemigo como si fueran victoriosos. Hay que tener mucho cuidado con esta mentalidad. A veces la falta de fe nos ayuda a pensar así. Ejemplo, hay veces que tratándose del virus de esta pandemia, es un virus pequeñito, un virus que pues la tasa de mortalidad no es tan elevada como el de otras enfermedades crónicas. Mas, sin embargo, a este virus lo vemos tan grande. Nos centramos más en los datos negativos que a través de las noticias se nos dan. Y a Dios, en el ser que creemos, no lo estamos mirando y hagamos de cuenta que a Dios lo hacemos más chiquito y al virus lo hacemos más grande. Con una mentalidad así negativa,
Muchas veces las personas, cosas que no son tan grandes, las miran enormes. Ejemplo, tienen una deuda y esta la ven, pero súper grandísima, como si nunca la pudieran pagar. Los estudiantes miran los exámenes, pero muy complicados, cuando a veces en la realidad este consistirá en 2 preguntas sencillas. Pero el estudiante se hace de esa mentalidad negativa. Los comerciantes muchas veces piensan en que en esta pandemia todo se va a venir abajo, que el comercio no va a funcionar y prácticamente lo que se dice es lo que sobreviene. Entonces, ¿qué pasa? Estos 10 príncipes se hicieron de esta mentalidad negativa. Ahora, en el informe no solamente hubo esta mentalidad, no solamente se dio este informe, sino que más allá de él, ellos asumieron algunas actitudes negativas que ahora les voy a mencionar. Así es que muy atentos a estas actitudes, porque muchas veces quienes desconfían en Dios, quienes se llenan de incredulidad, quienes son pesimistas, asumen las mismas que estos príncipes. De las actitudes negativas que estos príncipes asumieron, yo he enumerado 12 posturas. La primera, dice la palabra, gritaron. O sea que en ellos sí cundió el pánico y se aterraron y de tanto miedo, pero aparte de eso, coraje. Dice la palabra que gritaron. Y fíjense bien cómo hay emociones encontradas. No solamente gritaron, en segundo lugar, lloraron. Y ese lloro no era de dolor, era un lloro de falta de fe, era un lloro de coraje porque se sentían impotentes para ir a la tierra que ya era suya, que Dios les había prometido. Hay personas que cuando permiten que el lado negativo se apodere de ellos, el lado negativo de las cosas, gritan y lloran de coraje, de impotencia. La palabra dice en tercer lugar que ellos se quejaron. Y fíjense bien que su queja no fue tanto ante Moisés o ante el mismo pueblo. Su queja fue contra Dios mismo. Algo más, en cuarto lugar, desearon la muerte. Creo que si hubieran podido, hubieran amarrado un lazo al poste más alto y se hubieran matado, se hubieran cortado la vida. Así es que desearon la muerte. Aparte, y esto es lo más trágico y lo que más tarde les pesó, se rebelaron contra Dios. La palabra dice que la rebelión es como el pecado que tiene que ver con la brujería, hechicería. Así es que el pueblo se rebeló no nada más contra Moisés, no solamente contra Josué y Caleb, sino contra Dios mismo. En sexto lugar, culparon a Dios como el ser más malvado. ¿Saben qué es lo que dijeron de Dios? Dijeron, Él nos ha traído a este lugar para matarnos juntamente con nuestros niños. ¿Se imaginan? Dios, que estaba pensando solo cosas buenas para ellos. Por eso les había prometido la tierra prometida. Por eso a unos cuantos kilómetros estaba ya esta región. Estaba a un paso. Los pensamientos de Dios eran todo bondad. Pero vean lo que ellos pensaban de Dios como el ser más malvado. En estos días de pandemia hay personas que culpan a Dios. Y qué triste pensar de mismos cristianos cuya fe pues es pequeña. A veces culpan a Dios y se ve a Dios ausente en todo esto y aparte se le culpa. Otra cosa más que ellos hicieron en séptimo lugar. Fíjense que en lugar de asirse de una mentalidad fuerte, valiente, en lugar de decir vamos,
la fuerza que tenían la ocuparon para lo negativo. Optaron por retornar. Y fíjense cómo para esto sí les brilló la mente. Pensaron en elegir nuevos líderes. Dijeron, vamos a elegir nuevos líderes y volvámonos a Egipto. Ellos sabían la vida que habían llevado allá. No querían aquel estilo de vida que estaban llevando de esclavos. Ellos querían un futuro mejor y ahora que lo tenían a unos cuantos kilómetros, están pensando en retornar. Esa es la mentalidad pesimista. Fíjense que tuvieron ideas administrativas para el regreso. Dijeron, vamos a elegir a otros líderes y regresemos. Como la mente, en lugar de encauzarla para lo bueno, fue para lo malo. Y aquí viene otra cosa negativa, más negativa todavía. 10, decidieron apedrear a sus líderes. O sea, que se convirtieron en asesinos. Se llenaron la mente de esta mentalidad homicida. Quisieron tomar piedras y lanzarse contra Josué y Caleb. Dios intervino poderosamente, milagrosamente, y esto evitó que no lo hicieran. Pero si Dios no se hubiera manifestado, ellos con seguridad lo hubieran hecho. Esto que viene ahora no aparece en nuestro escrito sagrado, pero sí era parte de la mentalidad de ellos. En 11º lugar, por las circunstancias y su falta de fe, se olvidaron de las promesas de Dios. Dios les había dicho que adelante estaba la tierra prometida, pero ellos miraron más a los gigantes. Ellos miraron más las ciudades amuralladas y se olvidaron de lo que Dios les había prometido. Muchos creyentes, cuando enfrentan situaciones adversas, miran más lo grande de la montaña que las promesas de Dios. También se olvidaron del pasado glorioso que habían tenido en Dios. Se olvidaron, por ejemplo, del maná en el desierto. Se olvidaron de las codornices. Se olvidaron de que sus calzados, a medida que los niños iban creciendo, estos también se iban ampliando. Se olvidaron de que no necesitaron médicos ni medicina, porque Dios era su médico. Se olvidaron de cómo Dios los sustentó con alimento y que cuando tuvieron sed les dio agua de la peña. Se olvidaron de todo eso. Se olvidaron de la tierra prometida. Su respuesta era no podemos, no se puede. Es cierto que Dios nos lo prometió, pero no podemos. ¿Qué mentalidad tan pesimista? ¿Se imaginan una iglesia con una mentalidad así? El mundo de hoy, durante la pandemia y más allá, necesitará de una iglesia con un liderazgo, con una mentalidad de fe, con optimismo, llenos de valor, que puedan aconsejarles en medio de las adversidades, que puedan decirles, confíen en Dios, aquí tenemos sus promesas. Veamos ahora las consecuencias de esa mentalidad pesimista. Cuando ellos optaron por tomar piedras y lanzarse contra Josué y Caleb, la palabra dice que la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. Pero fíjense que la gloria de Dios en otras ocasiones se manifestó para bendición del pueblo. Pero en esta ocasión fue para traer justicia, porque la actitud de estos hombres se había hecho malévola. Dios baja y les dice que los 40 días que ellos habían tardado en recorrer la tierra prometida se convertirían en 40 años. También les dijo que sus cuerpos serían sepultados por las arenas del desierto, diríamos, por las
arenas de la incredulidad. Dice la palabra que lo que uno desea de alguna manera se cumple. Los 10 de alguna manera desearon la muerte y como la desearon, esta les sobrevino. Vean lo que dice Números 14:2. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Notemos cómo en consecuencia por estos deseos se les cumplen y ellos quedan sepultados en aquel desierto. Job en su palabra o en la palabra de Dios dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, que a lo que más le tememos, a veces sucede. Si el estudiante dice voy a reprobar, reprueba. Si el comerciante dice voy a perder, pierde. Estas personas pensaron en morir y allí se quedaron. Dice la palabra en Números 14, 36 al 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. O sea, que los 10 líderes que llegaron con el informe negativo, allí murieron. Y todas las personas también mayores de 20 años, allí quedaron sepultadas en el desierto. Solamente los menores de 20 años fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida, como más adelante lo estaremos notando. El pesimista dice, me van a correr del trabajo. Le sucede. El estudiante dice, voy a reprobar y reprueba. El comerciante, hoy me levanté con el pie izquierdo, será un día malo, y le sucede. Ellos dijeron, no se puede, y no pudieron. Vamos a morir, y murieron. Somos como langosta, y como langostas quedaron sepultados en el desierto. Esto es lo que ocurre a las personas pesimistas. Fue lo que le ocurrió a estos 10 príncipes y a todo el pueblo mayor. Vamos a dejar ahora el lado pesimista y nos adentraremos al lado optimista. Ya hemos dicho que el optimista es la persona que mira las cosas desde el lado más favorable. Y así es como lo vio Josué y Caleb. Ellos llegan con el informe, la primera parte la dicen igual, es una tierra que fluye leche y miel. Como prueba, aquí está este racimo de uvas, aquí está este producto. Ya vimos que los pesimistas a partir de allí mencionaron cosas negativas, pero noten lo que dijo Josué y Caleb. Ellos mencionan en la palabra, subamos luego, el Señor nos la entregará. Añaden, más podremos nosotros que ellos. La palabra podremos en hebreo es yakol y tiene que ver con la habilidad de tener el poder, la capacidad para vencer o tener éxito. Dicen los estudiosos que este verbo se usa 200 veces en el Antiguo Testamento. Generalmente se traduce de varias formas, pero todas encierran ideas similares. Caleb utiliza yakol a fin de indicar su clara y firme convicción de que el pueblo poseía, fíjense bien, todos los recursos físicos y espirituales para lograr la victoria. Él dice, porque más podremos nosotros que ellos. Dijeron, nosotros
tenemos los recursos. Y aparte de eso, tratan de apaciguar a la multitud negativa diciéndoles, no sean rebeldes contra Jehová. Y añaden, no temáis al pueblo de esta tierra. Y fíjense bien lo que dicen los optimistas. Nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, mas con nosotros está Jehová de los ejércitos. La persona optimista, la persona de fe, es la que dice, con Dios haremos grandes proezas. Es la que dice, como San Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La persona optimista es aquella que dice, se puede, sí se puede. Gracias a Dios por la vida de Josué y de Caleb. Dice la palabra que aparte de esto, al ver que la multitud estaba enardecida y molesta por aquella mentalidad, dice que ellos se tiraron al suelo, que rasgaron sus vestiduras como una muestra de indignación por la actitud de aquellos. Y fue cuando Dios se manifestó gloriosamente. ¿Para qué? Para defender a estos varones y también para justiciar a los que tenían aquella mentalidad negativa. Dice la palabra, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Respecto a Josué dice, pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Notemos, lamentablemente, la mayoría del pueblo de Dios en aquel entonces se dejó llevar por aquella mentalidad pesimista y perecieron en el desierto. Ya hemos dicho que el virus no tiene tan alta letalidad. El virus es pequeño al lado del poder de Dios. Respecto a este virus, quienes tienen una mentalidad pesimista, si la mantienen, pues este virus los va a matar. Es cierto que ya hay grandes números en personas que han muerto, pero el que dice el virus me va a matar, te va a suceder. Así es que yo quiero motivarte para que dejes esa mentalidad y puedas asirte de una mentalidad parecida a la de Josué y Caleb, que dijeron, el Señor está con nosotros, más podremos nosotros que este virus que está afectando a los demás. Se dice que Tomás Alva Edison, al inventar la lámpara eléctrica, tuvo más de 1000 fracasos, aparentes fracasos. Cuando alguien lo entrevista, él dice, de los 999 aparentes fracasos, dice, yo aprendí 999 veces de cómo mi lámpara no funcionaba. Y después de insistir, tuvo ese gran logro que ahora nos beneficia a todos. Se dice que las personas optimistas, cuando otros ven fracasos, ellos ven posibilidades, probabilidades. ¿En qué consistió la fe de Josué y Caleb, que les ayudó a mantenerse fieles y firmes a Dios? Los eruditos hablan de que por lo menos Josué y Caleb tenían muy en mente 3 cosas. Primero, la promesa de Dios la tenían muy clara en sus mentes y en sus corazones. Dios les había dicho que irían a la tierra prometida, que la poseerían, y ellos creían firmemente
que así sería. Entonces creyeron en las promesas de Dios. Para nosotros como iglesia, las promesas de Dios están contenidas en la santa palabra de Dios. Respecto a ella, nosotros debemos de asirnos de tres cosas también que quiero mencionar. Por un lado, checar que lo que creamos firmemente realmente lo diga la palabra. Y eso que dice la palabra, necesitamos creerlos en el corazón. Y aparte de creerlo en nuestro corazón, debemos de afirmarlo en nuestra mente. Digan juntamente conmigo allí en casa: lo dice la palabra de Dios, lo creo en mi corazón y lo afirmo en mi mente. Para este tiempo y más adelante, nosotros necesitamos creer la palabra de Dios. No solamente creerla, necesitamos atesorarla en nuestro corazón y vivirla. Para esto es importante que nosotros procuremos estudiarla y conocerla más día con día. La segunda cosa que ayudó mucho en la fe a Josué y Caleb tuvo que ver con creer y ver la presencia constante de Dios en sus vidas. Fueron varios años caminando en el desierto y fueron años de experiencia íntima con Dios. ¿Se imaginan? 40 años en el desierto mirando las promesas de Dios, mirando las acciones de Dios. Ya habíamos mencionado, ellos vieron cómo de la roca fluyó agua. Ellos miraron cómo de la nada surgió el pan, el maná que descendía del cielo, cómo llegaban las codornices. La palabra en una manera muy clara dice que Dios guió al pueblo como a un niño tomado de la mano. Y esto Josué y Caleb lo palparon. Quienes me están escuchando, quienes ya llevan algún tiempo en el Señor, ustedes han visto cómo en su transitar Dios también los ha traído de la mano. Y saben que esas vivencias que hemos tenido deben de acrecentar nuestra confianza en Dios. Algo tercero que dicen los eruditos que tuvo Josué y Caleb fue que lograron asirse de una fe en el futuro inmediato de la tierra prometida. Pero más allá del futuro inmediato, pensaron en un futuro lejano. El futuro inmediato era la tierra prometida. El futuro lejano tenía que ver más allá cuando un día estemos ante la presencia de Dios. Como me gusta la escritura cuando dice que Moisés, por ejemplo, dice que rehusó ser hijo de la hija de Faraón porque se mantuvo como viendo el invisible. Ellos no solamente miraron hacia la tierra prometida, sino que miraron más allá. Hoy nosotros como iglesia cristiana necesitamos asirnos de estas tres cosas de las que se apoderaron Josué y Caleb. Número 1, en la promesa de Dios. Número 2, en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Y tercero, llenarnos de una fe en el futuro inmediato y lejano. ¿Cuál es nuestro futuro inmediato? Quizá para algunos suene muy lejano, pero la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Debemos de mantenernos en una actitud en fe, confiando en que el Señor está próximo y que pronto le veremos. Que si hoy la situación no es fácil, el Señor viene para cambiar las cosas. Apocalipsis no lo debemos de ver como un libro de cosas terribles. Apocalipsis lo debemos de ver como un libro donde las promesas de Dios se cumplen para nosotros. Josué y Caleb son líderes que fueron, en verdad, claves en el pueblo en aquel entonces. Hoy la iglesia necesita personajes como Josué y Caleb. Ojalá que con la ayuda del Señor
se puedan levantar en este tiempo personajes optimistas con una fe capaz de enfrentar lo que venga. ¿Por qué no cierran sus ojos allí en casa donde están? Y después de esta reflexión, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fe que tuvo Josué y Caleb, que nos ayude a asirnos de una mentalidad optimista, porque sólo así podremos nosotros mismos salir adelante y aparte ayudar a tanta gente que hoy lo necesita y que más tarde lo seguirá necesitando. Seamos esa iglesia optimista que lleva un mensaje de esperanza a la humanidad. Cierren sus ojos y oremos. Padre, te doy gracias en este momento por esta palabra que tú me has permitido compartir. Permite que tu iglesia la haya asimilado y más allá de eso, que la aplique a todos como creyentes. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a ser personas de fe. Personas, mi Dios, que creemos firmemente en tu palabra, porque la confianza en tu palabra, en medio de otras cosas positivas que debemos de hacer, será, mi Dios, lo que nos ayude a salir adelante en esta pandemia y más allá. Mi Dios, te pido por todos mis hermanos allí en casa. Te ruego que fortalezca su fe, que puedan, mi Dios, ser oidores constantes de tu palabra, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aprovecho, Padre Santo, para pedirte que bendigas a todas las personas que necesitan tu intervención, aquellos que se encuentran en situaciones limitadas, aquellos que están enfermos, te ruego que les toques, aquellos, mi Dios, que se encuentran desanimados, aquellos que las pilas se le han bajado por esta pandemia, yo te pido que les des más fe, que los llenes de tu presencia y permite que juntos podamos salir adelante. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús, y bendiciones para tu iglesia.